se dio el mal? ¿Cómo se dio el mal? Y si a usted se le hace más fácil el origen del mal, póngale así. Pero ¿cómo se dio el mal? Busque por favor en Santiago, capítulo 1, verso 13. Dios bendiga a los de las redes sociales, a los que se incorporan a la verdad del reino de Dios. Santiago 1:13 dice la hermosa y bendita palabra de la manera siguiente: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Estamos aquí o lo leemos de nuevo? Lo leemos de nuevo, ¿va? Porque muchos andan allá por Júpiter, otros están en la Tierra, otros están en Marte, pero ya está acá. Vaya, pues léalo conmigo, por favor. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Eterno y soberano Dios que estás en los cielos, santificado sea tu nombre en esta hermosa y bella hora, Padre celestial. Te damos gracias. Presento a tu pueblo, a tu iglesia, a cada uno de nosotros, Señor, para que nos bendigas a través de la administración de tu palabra por medio de tu Espíritu Santo. Que tu pueblo aprenda a ser obediente y temeroso a ti, oh Dios. Añada los que han de ser salvos. Usa mi vida y mi boca como un medio de bendición. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Señor. Llévese la gloria por siempre. Amén y amén. Puede sentarse, por favor. ¿Cómo se originó el mal? O el principio del origen del mal, como usted se le haga más fácil entender este hermoso tema. Muchos quizás se han preguntado que si Dios es omnisciente, que lo sabe todo, tanto el principio como el final, ¿por qué es que hizo a Satanás? No sé si usted se ha hecho esa idea o ha meditado, pero déjenme recordarle que Dios no hizo a Satanás. Él hizo un querubín grande, hermoso, protector, dice la Biblia. Digamos que Satanás surgió cuando él se rebeló contra Dios, pero Dios, acuérdese que a usted y a mí y a los ángeles nos hizo con un libre albedrío. Digamos que si los ángeles no hubieran tenido la facultad de tomar sus propias decisiones, no existiera el diablo, ni Satanás, ni los demonios. ¿Por qué? Porque Dios es soberano y en su soberanía Él hizo tanto a sus seres creados angelicales como nos hizo a nosotros los seres humanos a imagen de Él. Nos hizo a ambas creaciones con el libre albedrío. O yo tomo la decisión de caminar con Dios,
o los ángeles toman la decisión de caminar con Dios, en obedecer a Dios, en servir a Dios, en honrar a Dios y hacer la voluntad de Él. Digamos que el origen del mal, repito, se dio exclusivamente cuando Satanás propuso en su corazón, ya lo vamos a ver, lo dice Ezequiel 28, ser igual a Dios. Hoy yo pregunto, ¿cuántos dioses hay en la tierra? ¿Cuánto Dios hay en la tierra? Para que usted entienda, porque yo dije cuántos dioses. Pero hay un solo Dios verdadero en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Dios se conoce desde el principio como el gran yo soy, el Jehová, el único creador del universo. Entonces, Dios es uno. No hay más. El mal se da cuando, ponga atención, el primer ejemplo dice, la omnisciencia de Dios le permite conocer el futuro. Como Dios no hay otro, el diablo no conoce el futuro suyo ni el mío. Satanás no puede imitar o ser igual que Dios. Él deseó ser Dios, pero Dios no lo permitió. ¿Por qué? Porque Él fue el creador del gran querubín hermoso protector. Repito, Dios no hizo a Satanás. Ya lo vamos a ver. Dice, busque por favor en un estudio Isaías 46:9. Ahorita vamos a ver la soberanía y perfección de Dios. Ahorita no vamos a ver el origen del mal, el origen de la maldad, cómo se desarrolló. Dice 46:9. Recuerden las cosas que hice en el pasado. ¿Qué está hablando Dios? De tiempo atrás, ¿verdad? ¿Qué significa esa palabra? Que Él es omnisciente. Él lo que hizo al principio lo puede hacer en el presente. ¿Por qué? Porque Él es Dios soberano, Dios omnipotente. Él es el mismo Dios. Y dice Dios a través de Isaías, pues solo yo soy Dios. Yo soy Dios y no hay otro como yo. En su Biblia, que es la 60, yo lo estoy leyendo en la traducción viviente, como dice ahí. Oiga, en sí cae el peso de la grandeza de Él, porque Él no necesita que lo imiten o decir voy a mandar un representante que hable por mí. No, Él mismo da testimonio de que Él es Dios del pasado, presente y futuro. Digamos que aunque el diablo, todavía aquí no estamos hablando de Él, estamos hablando de la existencia perfecta de Dios de los siglos por los siglos. Amén. Oiga el verso 10. Léemelo, hermano Salvador, por favor, duro. Que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Amén.
En la traducción viviente dice: solo yo puedo predecir. ¿Qué es predecir? Anunciar, proclamar, revelar el futuro. Y dice: solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Todos mis planes se cumplirán para que yo hago, oiga, porque yo hago todo lo que yo deseo. Yo pregunto, ¿le pueden impedir a Dios? Un ejemplo, que quiera hacer un terremoto y digan los científicos, los mejores científicos del mundo: vamos a detener este terremoto que está pronosticado por Dios. ¿Lo podrán detener los seres humanos? No lo pueden detener. Y aún ni el mismo Satanás ni los demonios pueden detener los deseos y los planes perfectos de Dios sobre la creación de Él. Porque no hay otro Dios dueño de la tierra, solo hay uno, el Elohim, el creador del universo. Entonces, siguiente ejemplo, póngase a imaginar, póngale atención. Basado a la omnisciencia de Dios, surgen algunas preguntas, como las que yo ya les hice ver a usted. Bueno, si Dios es omnisciente, acuérdense que la omnisciencia significa que sabe lo que está en tu mente, en tu corazón, sabe lo que hay en mi mente, en mi corazón, sabe lo que hay en la mente, en los corazones de los gobiernos, etc. Él lo sabe todo. Entonces, si Él sabía que Satanás iba a surgir o iba a existir, muchos se preguntan: ¿por qué lo hizo Dios? Pero repito, Dios no hizo al diablo. El diablo se hizo a sí mismo. ¿En qué? En su soberbia, en su orgullo, en su altivez, en su arrogancia. Y esos 4 ejemplos, tiene más Satanás en sí. Esos 4 ejemplos perversos diseñó y lo germinó en la mente y en los corazones de los hombres. Por eso es que el hombre ama más lo malo que lo bueno. Pero no quiere decir que Dios lo va a ignorar. No, en su tiempo Dios traerá juicio. Ahorita el hombre, Isaías 5:20, usted se acuerda, lo hemos tocado seguido ese versículo, que el hombre a lo malo le llama bueno, y a lo bueno malo, y a lo amargo le llama dulce, y a lo dulce le llama amargo. En otras palabras, el hombre de su propia voluntad va derechito al abismo y al lugar de tormento. ¿Por qué? No quiere oír la voz de Dios, que le dice: te amo con amor eterno, con cuerdas de amor te quiero atraer para librarte del castigo eterno. Pero el hombre no quiere. El hombre no quiere el camino de la vida, no quiere el camino de la paz, quiere un camino de placeres. Y Dios dice: ¿qué es eso? Porque para lo mío, para ti es amargo. Ay, disfruta lo que es dulce para ti, aunque para mí, dice Dios, lo amargo es pecado. Disfrútalo. En su tiempo yo te voy a pedir cuentas. Amén, hermanos. Y las preguntas que surgen en el mundo secular y en muchos creyentes, póngale atención, y usted va a decir si es cierto o no es cierto. Usted examínese. Y una de las preguntas es: si Dios en su omnisciencia, repito, conocía todo y lo conoce todo en la actualidad, ¿por qué hizo a Satanás? Dice: si Dios sabía que Satanás haría tanto mal, ¿por qué lo creó?
Hoy yo pregunto, ¿quién hizo a Satanás? Pero si yo no le hubiera dado antes la explicación, ¿qué hubiera contestado usted? Usted hubiera contestado que Dios lo había creado. Y esa es una mentira y es una falacia del mundo y del mismo Satanás. Porque a Satanás no lo creó Dios. A él Dios lo diseñó con corazón noble, servicial, adorador y bueno. Amén. Y otra de las preguntas es, si Dios sabía que Satanás arrastraría al hombre al pecado, ¿por qué los volvió a crear? Oiga, son preguntas similares, pero no son iguales. ¿Por qué lo dejó, pues? ¿O por qué lo dejó que desarrollara? ¿Y por qué lo creó? Si él sabía que iba a arrastrar a la humanidad, y no solo a nosotros, sino a sus ángeles. ¿Por qué? Porque Dios, repito, lo que mi hermano dice es cierto, para que exista el bien y el mal, pero bíblicamente hay que hablar, porque al hombre hay que hablarle con la palabra de Dios. Porque si yo le digo para que existiera el bien y el mal, ellos no van a entender, porque están muertos y ciegos espiritualmente. Oiga, Salmo 51:5 dice la palabra: he aquí, en pecado me concibió mi madre, y en maldad he sido formado. Esa palabra se llama pecado original. Digamos que en el pecado original, todo ser humano, rico y pobre, hemos nacido. En ese pecado original se da lo que es la libertad de decisión, si camino con Dios o no camino con Dios. Hoy yo le pregunto a los creyentes, ¿usted se arrepiente de caminar con Dios? No. ¡Ah! No. Allá uno ya se me está durmiendo hasta allá. Yo, hermano, no me avergüenzo ni me arrepiento caminar con Dios. Le voy a decir por qué. Soy el hombre más bendecido, más alegre, más próspero, más apartado de tantos peligros, porque Dios es fiel a los que confiamos en Él. El confiar en Dios vale la pena. Ya vamos a dar la respuesta a esas. ¿Cuántas preguntas van ya? 2. Si Dios sabía que el diablo iba a arrastrar al hombre al pecado, ¿por qué lo creó? Esa es la segunda. La primera es, si Dios sabía que Satanás haría tanto mal, ¿por qué lo creó? Todo eso es mentira, hermano. Tercer pregunta. Si Dios creó, ahí está, un poderoso querubín, pero jamás lo creó, ahí está, como Satanás. En esa misma pregunta está la respuesta. Oiga, si Dios creó un querubín protector, ahí nos quedamos, ¿va? Pero jamás Dios creó a Satanás. Ya vamos a entrar en los libros. Yo me los puedo de memoria, pero porque hoy es un estudio. Yo quiero que usted estudie hoy conmigo. Váyase a capítulo 28 del libro de Ezequiel, verso 12. Usted léame todo el capítulo, todo el versículo 12. Yo solo le voy a leer la parte B. ¿Usted sabe qué es la parte B? A mediado del versículo en el que va a empezar. ¿Quién me lo lee? Amén. Dice la palabra: hijo de hombre, Oiga. levanta
endecha sobre el rey de Tiro. Ujú. Y dile así, ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Gracias, Señor. Ahí se me queda, por favor. Oiga, ¿por qué voy a agarrar yo la parte del versículo 12? Acuérdese que Satanás no era Satanás todavía. Allí todavía era un hermoso querubín, que era un servidor de Dios. Satanás no quería ser solo servidor, él quería que lo adoraban, que lo veneraran, que lo exaltaran, que le obedecieran. Entonces dije, tú eras el sello de la perfección. ¿De cuál perfección? De la soberanía de Dios, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. El verso 13, póngale atención, se lo voy a leer. En Edén, en el huerto de Dios estuviste de toda, oiga, ahí fue la hermosura, como Dios lo empezó a diseñar al gran querubín protector. No era Satanás, era un servidor del Dios de los cielos. Y dice que era con piedras preciosas, era tu vestidura. Miren las piedras que le puso Dios: cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ionice, de zafiro, carbuncio, ¿cómo? Carbundo, cambuncio, carbuncio, esmeralda y oro, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu... ¿De cuál creación estaba hablando aquí Ezequiel? De el que se convirtió en Satanás. Oiga, hasta tenía los demás ángeles con instrumentos para que hicieran una fiesta. Digamos, si usted ve la mayoría de piedras hermosas que menciona aquí, la mayoría de nosotros no las conocemos. Son millonadas que hay que pagar. Y nosotros con un anillito que andamos de 14 quilates nos creemos grandes cosas. No, hombre, dijo el diablo. A mí Dios me hizo, dijo, con las mejores piedras que existen en todo el universo. Y él no se creía todavía el grande, porque todavía había en él obediencia a su creador. ¿A dónde es que se revela? ¿Y cómo es que se convierte en Satanás? Sigamos leyendo. Tú, querubín, grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Oiga, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti. Dígalo duro, ¿qué se halló? ¿En quién se halló maldad primero? ¿En el hombre o en quién? ¿En quién? En el querubín. Todavía no fue declarado el diablo. Y ese es el problema de los creyentes, que antes de que se dé aquello, ya lo declaramos aquello. Oiga, hermano, todavía no había sido destronado de parte de Dios. Dios solo le estaba leyendo la carta de lo que se había hallado en él. Entonces, digamos que cuando se empieza a deformar este querubín grande, hermoso y protector, Dios ya lo estaba como observando nada más. ¿Por qué?
Porque Él conoce la caída del hombre, como conoce la rebelión de los ángeles que se convirtieron en demonios. Dice el verso que sigue: a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del juego, oh querubín protector. Ahí viene el problema. Oiga, se enalteció tu corazón a causa. Digamos que la hermosura Dios no se la quitó. Hasta el día de hoy su hermosura Él la tira a la farándula musical, a la farándula del cine, a la sexualidad. Digamos que la hermosura que Dios lo diseñó porque Él quería ser Dios. ¿Me entiende? Digo, Dios, ¿querés ser Dios? Vas a ser Dios, pero en la tierra. Pero tu final va a ser el lago de fuego que arde en azufre. Ahí será tu final por una eternidad. Vas a ser Dios para la soberbia de los pecadores de la tierra. Terrible, ¿verdad? Ser grande y famoso y un final de dolor y tormento. Satanás pasmado. Sí, hermano, denle gloria a Dios, porque usted y yo no éramos diseñados a esa perfección, pero hoy tenemos certeza, seguridad, confianza que tenemos una corona incorruptible diseñada de Dios para nosotros. Gloria a Dios. Y este perverso tenía todo, amado de verdad. Si usted como humano actúa igual que este querubín, usted irá a parar igual que él al lago de fuego que arde con azufre por su soberbia. Oiga, ¿cuál fue el pecado de él? Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor. Ahí se convirtió en Satanás. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones. Profanaste. ¿Qué es profanar? Tomó algo que no le tocaba a él. Por eso, hermano, usted y yo seamos sabios, prudentes, inteligentes, que tenemos de parte de Dios mucho, poco, démosle gracia. Si no tienes aquello, no lo anheles, no lo desees, porque Dios no te lo ha permitido todavía. Este profanó el lugar santo de Dios, pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puso en ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. ¿Cuándo dejará de ser el diablo Satanás? En los tiempos de los juicios de Dios a las naciones, y cuando Dios lo mande por una eternidad al lago de fuego y azufre, porque ahí nadie podrá salir. Ahí será el juicio para él y todos los que siguen el camino de Satanás. Va a ser terrible, hermano. Entonces, ¿a dónde se convirtió? Ya dejó de ser querubín protector hermoso y se convirtió en Satanás. En el verso 17, hermano. Empezó del 14 para abajo.
Entonces ya no digo usted cuando le pregunten, ¿y el diablo quién lo creó? Porque a mí me han dicho, si Dios es Dios, ¿por qué hizo al diablo? Pues Dios no lo hizo al diablo. Él se hizo a sí mismo cuando dejó la grandeza de Dios y Dios lo arrojó a la tierra por su soberbia. ¿Cuántos soberbios hay en la tierra? Entonces su tata es el diablo. Porque si usted es soberbio, como el diablo es soberbio de corazón, y usted es soberbio, Dios no puede ser su Dios. Porque yo conozco un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios que quiere brindar el perdón a tus faltas y tus pecados. Pero si eres soberbio, tu padre es el diablo. Hermano, no nos hable así, por favor. Eso lo dice la Biblia, primera de Juan, capítulo 3, verso 8. Dice que el que practica el pecado es del diablo. ¿No quieres ser hijo del diablo? ¡Qué bueno! Ven a Jesús y arrepiéntete y recíbelo como Señor y Salvador, y dejarás de ser hijo del diablo y serás hijo de Dios por medio de la fe de su Hijo amado Jesucristo. Es la palabra. Yo no la puedo cambiar, es la palabra. Y si por eso te caigo mal, arréglate con Dios. Amén. Vaya, pues que los nuevos se me están asustando y ya los veo payulos. Vinieron con gozo, pero ya. Oiga el siguiente ejemplo, donde ya dejó de ser querubín. Ahorita vamos a ver la maldad como se dio 100%. La rebelión de Lucifer. ¿Quién era Lucifer? Acuérdense que antes de ser Lucifer, él se llamaba Lucero Bello de la mañana. Y ahí es donde hay otra equivocación, hermano. Porque así dice la Biblia. Muchos dicen, está hablando de Cristo. No, cuando dice ahí en este libro, cuando habla del lucero hermoso de la mañana, está hablando del que se iba a convertir en Satanás. Por eso que cuando yo veo que dice iglesia, no sé si las ha visto, que se llama así, lucero de la mañana, santo Dios, y son cristianas. ¿Cómo le vas a poner mejor a la tuya? Oiga, la rebelión de Lucero, ahí era Satanás, contra Dios se dio el origen a lo que se llama hoy en día Satanás. La rebelión de Lucero contra Satanás se dio el origen a ser Satanás. Ahí surge cuando fue despojado. Dice, ve Isaías lo ve diferente, porque Isaías habla de la caída totalmente. Capítulo ¿qué? 14, hombre. Léame el verso 12, por favor. Quiero recordar este ejemplo, porque es de eso que vamos a hablar en ese versículo. La rebelión de Lucero contra Dios dio origen a Satanás. No lo creó. Es la primera respuesta que estamos dando. Dios no creó a Satanás. Él solo se hizo Satanás. ¿Por qué? Por su rebelión contra Dios. Léame el verso 12, por favor. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones. Gracias, Señor. Oiga, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero? Tremendo. ¿Por qué Dios le dijo hijo de la mañana? Porque ya no iba a ser un querubín de hermosa luz, sino que en su hermosura se iba a convertir en tinieblas. Entonces caíste
del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Oiga, ahí estuvo el pecado de él. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Cuando habla de estrella, no está hablando de lo que nuestros ojos ven. Está hablando de los ángeles. Quiero que pongan bien atención, porque usted puede, entonces aquí estaba la estrella mayor, aquí la mayor, y aquí la otra menor, y aquí la más menor. No, estaba hablando de sus hermanos los ángeles, porque él iba a ser público, hermano, con los demás querubines. Es decir, ¿saben qué? Yo seré igual que Dios. En otras palabras, él estaba diciendo, si Dios es Dios, yo también seré otro Dios. ¿Quiénes me van a adorar y quiénes me van a servir y quiénes me van a seguir? Porque ya estaba planificada esa rebeldía. ¿Y por qué pasó eso? Porque los ángeles tienen libertad de decisión, tienen libre albedrío como el hombre en la tierra. Si el hombre dice soy maricón, maricón es. Y nadie le puede decir no lo seas, porque él ya tomó esa decisión y dice, en mi vida, en mi cuerpo y conmigo nadie se tiene que meter. Tiene razón, porque su padre, repito, no es Dios, sino el diablo, que fue principio original de rebelión, de pecado y de soberbia. ¿Quiere ser eso? Séalo. Dice uno, yo quiero morir borracho. Muera borracho. Tiene libre albedrío, libre decisión. Yo quiero morir en adulterio y fornicación. Siga muriendo, pues. Ya va a ver que su papá, el diablo, allá lo va a esperar. Le va a pegar una patada en el trasero. Para adentro, bandido. A su nombre. Sí, el diablo lo va a recibir, aunque después a él lo van a lanzar, pero a usted él lo va adelante para acá. Verso 13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas. Ahí nos quedamos, ¿va? De Dios levantaré mi trono. En otras palabras, a la par del trono de Dios. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré, oiga qué terrible, semejante. No dijo, seré casi igual, no. Seré semejante. ¿Qué es un semejante? Igual a Dios. Yo soy la imagen de Dios en la tierra. ¿Qué significa? Yo soy igual a Dios gracias a su revelación divina que nos ha dado. Eso quería ser Satanás, porque aquí ya era Satanás. En el capítulo 28 no era todavía. Se dio en el versículo 12, 13, 14 para abajo. Amén, hermanos. Pero aquí ya era, porque él dice, seré semejante al Altísimo. Oiga la voz de Dios, es que Dios es perfecto. En su soberanía deja que el diablo y sus demonios y el hombre haga lo que quiera, se goce en los placeres. Cuando Dios se canse de las bobadas que hacen, él dice, yo soy Dios y no hay otro como yo. Arrojado eres, soberbio. Mas tú, le dijo Dios, verso 15, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Ponga a imaginar qué perfección Dios dividió las dos antesalas. Porque ¿quiénes van al lugar de los muertos? ¿A dónde van los que mueren sin Cristo? Al Seol.
al lugar de tormento. En griego significa ejena. Métaselo, ejena, que significa lugar de tormento, lugar de juego. Pero en el abismo, ¿quién está? Dice Apocalipsis, en el abismo en la actualidad. Los demonios, los ángeles que se rebelaron contra Dios. A ellos no los manda de un solo lugar, porque a ellos los tiene preservados para la gran batalla de Armagedón. Amén, hermano. Le dice, en el lugar del Seol, ahí será tu lugar. Ahí vas a ser derribado, pero te voy a mandar al lugar del abismo. En otras palabras, en lugares de prisiones de oscuridad. Miren qué terrible la soberbia. No, hombre, si ese diablo es pasmado de verdad. Sí. Y yo sé que él se enoja porque le hable así, pero no le estoy hablando Mario humano, le estoy hablando el hombre de Dios en Cristo Jesús. Que si yo hubiera sido, que Dios me hubiera dado ese privilegio de la creación primaria, no, hombre, yo ahí estuviera haciéndole los honores al que se merece honor y gloria, que es el Dios Todopoderoso. ¿Usted piensa que Satanás no se lamenta de haber sido arrojado de parte de Dios ahí? Sí, hermano. Yo me imagino que en su soberbia se le doblega el orgullo y dice: Dios, perdóname, cállate, perverso. Y no me pidas perdón, que tú ya sabes que no tenés perdón. ¿Por qué no puede perdonar Dios a ellos? Tabito, ¿por qué Dios no puede perdonar a Satanás y a los demonios? Porque ellos tuvieron el privilegio de estar donde está Dios. Sí, debe ofrenda de pan. Yo pensé que este sí tiene cara de vivo, pero no tiene cara de vivo. Por eso es que Dios no puede perdonar a Satanás y a sus demonios, porque tuvieron el honor de estar en el cielo. ¿Creen que no son pasmados? Sí. Y por eso es que a ti y a mí nos quieren botar de la gracia del camino de Dios, pero con ayuda de Dios no podrán vencernos. ¿Por qué? Mayor es el que está contigo que el que está conmigo. Él es mayor que el que está fuera de nosotros. Pero sea fiel y valiente, no sea cristiano aguado, no sea cristiano cobarde. Síguese bien el uniforme de la gracia de Dios, que cuando usted hable como yo hablo y los demonios y el diablo tiemblen, porque cree que los brujos no tiemblan por este ministerio. Claro que sí, porque saben que este ministerio es un ministerio bajo la gloria de la presencia del Dios Altísimo. Pero no podemos ser cristianos mundanos, no. ¿Sabe qué me dijo el diablo una de estas noches? Vos sos el que me hace la vida imposible en esta tierra, madre. Y me estaba dando Dios esta hermosa palabra. Y entonces digo: ¿por qué es pasmado? Pues es que le duele, es pasmado. Sí, hermano. ¿Usted piensa que ahí lo deja entrar Dios? No, ahorita dice Dios: momento, Satanás, aquí está mi gloria. Hoy vete de aquí. Pero puede dar usted que amén, hermanito. Cara de muerto, ponga cara de vivo, hombre. Cuando venga Dios, llénese de la presencia de Él, porque fuera de este lugar le va a querer matar, pero no lo va a poder vencer. ¿Por qué? Porque Cristo dijo: yo he vencido al mundo y vosotros también venceréis. Usted es un vencedor. ¿Está seguro? Ya no anda en la carne. Ah, mire, eso lo traía. Ustedes parecen igual que el Chompi, hombre. ¿Sí o no?
esté en el apogeo, no baje la intensidad. Porque tiene que tener certeza, continuidad. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene eso, usted está derribando a su adversario. Derribado eres, Satanás, y tú, demonios, derribados fueron. Que no les tengan miedo a ellos. Si usted vive para Dios, usted y yo tenemos la gloria de Dios en nosotros. Derribado eres. Y hasta el Seol, no lo dejó aquí encimita, no, al Seol lo mandó. Pero le dijo, al lado del abismo, ahí estarás. ¿Quién gobierna ahí a la par de Satanás? Abadón y Apolión. Ya lo vimos en Apocalipsis esa palabra. Siguiente ejemplo. Dios jamás, oiga, y aunque usted no lo crea, habitantes de toda la tierra y muchos cristianos que no tienen fundamento en la roca que es Cristo, se hacen esa pregunta. A mí me lo han hecho. Si Dios existe, si Dios es amor, como tú me dices, ¿por qué permite que tantos niños mueran de hambre, de pestes, esto y lo otro? Discúlpale, I'm sorry, brother, le digo. Si usted no tiene conocimiento de Dios, no hable torpeza, le digo. Porque todo eso se da, Leo. Dos cosas te voy a decir. Una, por la desobediencia del hombre y el pecado del hombre. Dos, le digo, porque el diablo no era creado por Dios, él se hizo diablo. Calladito se quedó. Y le digo, porque calladito te ve mejor, trompudo, le digo, cierra la boca. ¿Sí es cierto? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Despierta, no te ataques. No te quedes atrás, Anselmo, porque te ves que las pedradas. Oiga, hermano, ¿estudiaron bien la respuesta? ¿Las tres? Sí, hermano, porque la gente dice, no, es que si Dios fuera así, ¿por qué pasa esto? No, es por el pecado. Es porque el hombre tiene decisiones personales. Es libre albedrío que él toma sus decisiones. Tercero, el diablo. Y me dice, hey, vamos a cualquier pastor. No, si yo sé quién me puso. ¿Sabes por qué, Salvador, muchos pastores tienen miedo a predicar así? Porque tienen miedo que las ovejas se le vayan. Yo no. El que se queda es bienaventurado. El que se va, que Dios lo saque de pena y lo lleve a reconocer a su nombre. ¡Negocio! Sí. Así de sencillo. Porque detesta. Es un ministerio para la gloria de Dios que se irá predicando a tiempo y fuera de tiempo, y la palabra de restauración que cambia, que liberta a la prostituta, al homosexual, a la lesbiana, al borracho, al idólatra, al lujo. Dios tiene el poder. Cuando usted se pare en este lugar, predique con autoridad, pero vive el evangelio de la verdad. Porque si no lo vive, te va a llevar este que fue derribado. Ese pastor me hacía esta pregunta. Pastor, me dice, y alguien que ya se recasó 2 o 3 veces, lo puedo tener como líder o servidor. Yo te voy a hablar yo como pastor. No te voy a decir, haz esto o lo otro, no. Tú sabrás cómo vas a dar tu cuenta a Dios. Si ya se recasó 2 veces, a mí me ordena Dios que esté como pueblo, para que Dios haga de él misericordia y en el tiempo final que le dé la salvación si a Dios le place. Pero no lo puede tener como servidor porque es un mal ejemplo, porque 3 veces ya casado. Ese es el peligro. ¿De qué? Un mal ejemplo. Gracias, pastor, por el consejo sabio que me has dado. No me vas a pedir que predique del pecado inmoral que había en Corintios, porque te vas a sacudir las ramas ahí. Seguimos. Es que esto está bien caliente, hermano. ¿Quién hizo el diablo?
Gracias que me ayudaste. Porque yo sé que esto iba a decir, yo lo hice. Aleluya. Gloria a Dios. Dios, ahí me quedé. Dios jamás, señores, habitantes de toda la tierra, oigan la voz de Dios. Dios jamás creó a Satanás. Jamás. Y no se anden escudando que Dios es el culpable de lo que acontece o pasa en tu vida personal, porque eres tú el que tomas tus propias decisiones. Oiga, eso sí hace Dios. Utiliza a Satanás para cumplir su plan de salvación. Pastor, ¿cómo es eso que no lo crea y si lo usa para X función? ¿Sabes por qué? Porque el diablo, aunque sea diablo, le obedece a su creador. Aunque esté en prisiones de oscuridad, cuando Dios le dice a este no me lo toca, no lo toca. Y a este me lo va a tocar para que brinque como las ligosas y se vuelva a mí y se arrepienta de sus pecados. Es para que yo me glorifique en ese problema que tiene. A ese Satanás me persigue. ¿Por qué, hermano? Porque Dios no es tentado por nadie, ni Él tienta a nadie para que nadie lo tiente, como diciendo, es que Dios es el culpable. No, Él permite para que usted se arrepienta. Amén, hermanitos. Vale, pues. Vamos entendiendo. Voy a preguntar a este lado porque este están bien tranquilos. Vamos a ver cómo contesta. ¿Para qué permite Dios y le ordena a Satanás que tiente a la que está a la par tuya? Para que ella tenga como Ven. Norita, ayúdale a tu mom. No, ¿por qué le dijeron momia? Pero no, soy hiciste. ¿Por qué Dios permite que el diablo le ordena y le dice, ve y toca a la que está delante de ti? Solo hay una cosa que yo quiero oír. Empieza con F. Duro, que yo no te oigo. Sí está bien, pero no. Con F comienza. Para esa es la parte de una ofrenda de carne, esa mujer. A los siglos viene para cachipura. Es para probar la fidelidad tuya, mía y de su pueblo. Porque el pueblo hay muchos que buscan y siguen a Dios cuando los bendice. Pero a Dios no se busca solo por bendición, se busca por fidelidad. Me bendiga o no, me liberte o no, me sane o no, yo seguiré confiando que Dios es mi protector. Alabado sea Dios. Por eso Dios le dice a Satanás, ve a tocar a la familia. No, dice la esposa, conmigo no. Tranquilo, conmigo no, Satanás. Pero ¿por qué Dios le va a ordenar al diablo? Repito, el diablo está a la orden de Dios. Aunque sea el diablo. Tremendo va. ¿Para qué lo va a hacer, hermanita? Para probar si usted es fiel a su Salvador. El ejemplo es Job. El ejemplo es José del capítulo 39 de Génesis. ¿Qué vio Dios en este joven? Fidelidad. A ver, a eso en nosotros. Solo en mi hermano y los demás. ¿Qué ocurre? Oiga, ¿para qué permite Dios que
que Satanás te llegue a tentar en ciertas áreas para ver si sos fiel. Mira, probar la fidelidad de sus ángeles. Primero, ¿para qué Satanás se cayó? Para probar a los demás. ¿Sí o no? Porque ¿qué dice la Biblia Apocalipsis? Que se arrastró la tercera parte de las estrellas. Repito, no son estrellas físicas, eran sus ángeles. ¿Se podían rebelar contra Dios? Sí, porque tenían la libre albedrío. Y después cuando Satanás fue arrojado al Edén, acuérdense que él estuvo primero en el Edén. No fue el hombre que estuvo primero en el Edén. Yo he oído también versiones que no, Satanás no estuvo en el Edén, nunca ha estado. Lo vimos en capítulo 28 de Ezequiel, lo hemos visto, ¿sí o no? Dice que en el Edén, oiga, Elita, gozate, Elita. Cuando prediques, echarle sazón. En el Edén demasiado estaba el hombre ahí. No había hombre todavía, solo estaba el Edén. Pero ¿por qué Dios lo tenía ya hecho? Porque Dios tenía en su plan eterno diseñar al hombre y a la mujer. Tiene ofrenda de palma. Aquí usted cuesta que despierte. Oiga, ya Dios estaba planificando en el Edén poner al hombre y a la mujer. Pero ¿para qué lo iba a poner? Para probar si eran fieles a su creador. Pero cuando llegó por segunda vez, Satán se lo arrastró. Porque él fue infiel a Dios. Él dijo, vamos a ver si Adán y Eva son fieles, Dios. Gracias a Dios, aquí tengo todavía tiempo, 4 páginas más. Y oiga, llegó ahí la culpa. Hoy una pregunta de este lado, Gilberto. ¿Los animales todos se arrastraban, sí o no? No le ayuden, no le ayuden. Ya le está diciendo a la ayuda, es de soplarme, mole. Ayudarle. No se arrastraban. Fíjense qué grandeza de Dios. Las culebras caminaban como un ser humano. ¿Qué es eso? Grandeza de Dios. ¿Por qué? Porque toda la creación había inocencia. No había pecado. ¿Cómo es que se corrompió la tierra y cómo se destruyó lo perfecto de Dios? Cuando la maldad entró al corazón de Adán y de Eva. De ahí se corrompió la naturaleza, los árboles frutales, los animales. De ahí es donde Dios le dijo a la culebra, te vas a arrastrar, hijo, y el polvo va a ser tu hartada. Ya no vas a comer como antes, le dijo. Y Adán, ¿por qué te pusieron Adán? Pero ya te quitaste esa maldición, ¿no? ¿Sí o no? Sí, porque ya recibiste al Hijo de Dios como Señor y Salvador de tu vida. Segundo, no eres el Adán original, eres el Adán clonado, hijo. Pero hoy en la sangre ya fuiste limpiado. Por eso es que yo digo, cuando usted tenga un ser querido, tampoco le anden poniendo los nombres de los cantantes paganos. No, sea inteligente. Sus hijos son herencia de Jehová. Pero póngale nombres que no le traigan maldición a ellos. Y dijo la culebra, platicando como de tú a yo, ¿cómo te conquistó este bandido? No, ya se hace.
Y empezó a decirle, Adán no los pudo vencer. No, dijo, con este me voy mejor con la mujer. Dijo, Eva. Y dijo, me estoy volviendo loca, dijo. Si aquí no está mi marido, Adán, dijo, pero oigo mi nombre y no veo a nadie. Cuando se le acercó, ella cuando usted es chismoso y chismoso, tira veneno como la culebra Satanás. Y en vez de dejar bendición, deja maldición. Pero usted y yo no hemos sido llamados para maldecir a nadie, sino como hijos de Dios somos la simiente de Cristo para bendecir a los cautivos. Pero cuando usted tiró veneno y sacúdase. Y le dijo, ¿quién eres? Le dijo, a eso no te interesa el nombre, le dijo. Con que oiga las palabras perfectas, Satanás las conoce más que los creyentes. Con que Dios les ha dicho que el día que coman de ese fruto van a morir. Sí, le dijo. ¿Quién tuvo la culpa ahí? La mujer, porque le dio la entrada. Si ella no le contesta, él se va. Porque él sabe que a la fuerza no puede llevarlo al pecado. A usted le pueden poner una pistola y decir, si no haces esto te mato. Yo mejor prefiero que me maten. Yo ya le puse el ejemplo, lo que hizo mi jefe impío en El Salvador. Contrató 7 mujeres prostitutas terribles en El Salvador, hermano. Pero porque a mí a la fuerza no me va a llevar a pecar. Y si me hubieran puesto pistola, yo no me acuesto con ella. Mejor hubiera preferido que me mataran. Pero a Cristo se le honra en fidelidad y en obediencia y en cualquier circunstancia de fe. Entonces, sí, le dijo, no, lo que pasa es que Dios no quiere que sean igual que Él. Oiga las mentiras de Satanás. Que sean semejantes a Él, conociendo el bien y el mal. Probarla, mirarle, se la llamó. Probarla, amor. Disfrutarla, le dijo. Los testigos dicen que es una manzana. Si es manzana, melocotón, aguacate, a mí no me importa. Lo que la Biblia me enseña que era el fruto del bien y del mal. Si Dios te dice, sal de ese camino de muerte, salga. Ya no vive en esos placeres, que el final será camino de muerte. Y ahí lo quiere guardar Dios, porque el origen del mal está en la caída de Satanás. No lo hizo Dios, Él se hizo a sí mismo. Oiga este ejemplo. Revelar su misericordia al mundo por medio de Cristo es el eterno plan de Dios. Nadie daba ni 5 por nosotros, ¿sí o no? Nadie. Si no hubiera muerto Cristo por la humanidad, no hubiese salvación. Porque todos nacimos bajo la maldición de la idolatría, adorar a otros dioses paganos. Gracias a la revelación divina de Dios, revelando a Cristo, ahí estaba mostrando Dios su plan de salvación. Ahí es donde somos salvos. Dios permitió, oiga, ahí es donde cuesta entender. Bueno, ¿cómo es eso? Él no lo diseña, pero sí permite. No sé si entiende usted. No por eso voy a decir, el pastor dice que él permite, pero yo no le estoy diciendo que vea lo malo. No. Oiga, Dios permitió la rebelión de Lucero para llevar a cabo su plan eterno. ¿Por qué? Porque Dios sabía que el hombre se iba a
rebelar contra Dios. Lo que dice mi hermano, se iba a pecar, iba a fallarle. Pero Dios ya lo sabía, por el que estaba planificando el plan eterno de salvación. ¿Cómo lo diseñó? Oiga las palabras de Jesús. Hablando en el Antiguo Testamento, Dios a la mujer y a Eva, cuando estaban desnuditos, ¿se acuerdan el capítulo 3 de Génesis, verso 9, donde se paseaba la presencia de Dios? Le decía: Adán, ¿dónde estás? Y aquella, con aquella Eva, y Eva le, ¿qué feo? Somos pecados. Sí, porque el hombre y la mujer desnudos somos horribles. Si es cierto, de la ofrenda a Dios. Si usted no me cree, léalo. La Biblia dice literalmente que estaban desnudos. Lo que pasa es que usted no lee el libro de Dios, usted lee novelas. Se entretiene en basura de novelas. Se entretiene en el fútbol, en películas, etc. Por eso es que cuando le hablan así, claro como está, usted, hay una que está. Oiga, es la verdad de Dios. Y la voz se pasaba y decía: Adán, Adán. Y Adán no lo hacía. ¿Dónde estás, Adán, que no te veo? Dice la Biblia literalmente que a la tercera vez salió temblando, pero dice que se cubría. Qué feo soy, decía Adán. Y el que se diera vuelta se la veía al otro lado, se daba se la veía. Pero a Dios no le importaba ver su desnudez. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que así lo diseñó Dios, desnudo. ¿Y sabes por qué no le daba vergüenza a Eva y a Adán desnudo? Porque había inocencia, no había pecado. El pecado, ¿qué te hace? Te hace ver tus bajezas, te hace ver tu vergüenza, te hace ver tu desnudez. El pecado te aleja de Dios. El pecado te hace ver la realidad de tu vida sin Dios. Amén. Te dijo: Señor, discúlpame, es que me estoy desnudo. Ay, Adancito, lo que hiciste, hijo, pecaste. Aquello que estará para allá, le dijo. Aquella es la culpable. ¿Verdad que Dios nos habla de diferente manera? Si usted y yo no aprendemos las lecciones y conociendo el plan de salvación seguimos como necios pecando, mayor condenación tiene el que conoce a Cristo y no se aparta para él. Adán, que insiste, hijo, la mujer que me diste, la mujer le dijo: sí, me dijo que comiera este melocotón, esta pera, esta uva, esta manzana, lo que fuera, Señor. Y miren, nuestro Dios es perfecto diseñador. Inmediatamente les hizo un vestido. ¿Cómo te veían después con el traje nuevo? Te veían bien beautiful, bien cachimbón. Sí, porque la Biblia dice que Él puso vestiduras nuevas en mí, puso calzado nuevo en mí, me dio un anillo como cetro de garantía, que somos propiedad de Dios. Le guste al diablo, no, usted y yo en Cristo somos propiedad de Dios en la tierra. Alabado sea Dios. A los de aquí son de eso. Vivan para Dios.
Y ahí está la bendición. Mira, hijo, le dijo, hoy te voy a sacar del Edén. Porque ahí ya no estaba el diablo. Porque de ahí también lo iba a sacar Dios, hermano. Con el sudor de tu frente vas a trabajar y vas a comer. Vas a ver lo que Jesús. Y tu mujer, ahí estaba el plan eterno de salvación. Con dolores vas a parir los bichos que vengan. Yo he visto unas mujeres que son demasiado escandalosas. Mi nuera, mi respeto, esa guerrera más que los hombres. De verdad, hermano. Para más yo estaba temblando cuando lo iba a ver, porque yo soy inútil cuando veo sangre. Oh, y ella, ni un grito, ni llorar, no, esto no. Yo dije, ¿para qué se ponen a parir? Si no van a ser guerreras. Sí. Por eso que yo admiro a esas mujeres que con marido y sin marido sacan adelante su familia. Porque se agarran de la mano de Dios. Y Dios no le falla. El hombre les puede fallar, pero Dios no le falla. Dios se fiel a los que le son fieles. Vas a parir los hijos con dolores, le dijo. Y la mujer, y tú, culebra, le dijo, te vas a morder el carcañal. Estaba hablando de la muerte de Jesucristo. Mira qué tremendo el plan de salvación. Digamos que con el carcañal iba a pisotear Jesús a Satanás de nuevo. Entonces usted está raquítico porque quiere, pero en Cristo somos vencedores. Entonces, ya ahí dijo la mujer, tan grande es mi castigo, grande, Vita. Querías carne, disfrutad, mamita chula. Hoy yo pregunto, ¿Dios cree que quiere vivir con los hombres en medio de ellos, sí o no? Son mi hermano y ustedes que brothers y sisters. El deseo de Dios desde el principio de Adán y Eva era habitar en medio de ellos. Pero ¿por qué no se da ese deseo de Dios? Porque el hombre amó más las tinieblas que la luz. Oigan el ejemplo. Dios siempre ha querido vivir con el hombre en el cielo. Los que lleguemos allá vamos a ser llamados bienaventurados. Mateo 24:12 dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿A dónde nos va a llevar Dios? Al cielo. Porque Dios ha querido vivir siempre con los hombres. Mi pregunta es, ¿quieres ir al cielo? ¿Estamos seguros? Y si el otro te dice, no vas a llegar, ¿qué le va a decir usted? Hay que reprenderlo, pues, en oración, en obediencia. No deje de congregarse como muchos tienen por costumbre. Esos no han venido unos 4 piojosos. Génesis 1:26 dice estas palabras. Entonces dijo Dios, oiga, el plan eterno de Dios es habitar con los hombres. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias del campo, en la tierra, y todo animal que se arrastre sobre ella. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios creó varón y hembra. Entonces quiere decir que también la mujer fue diseñada a la imagen de Dios en ese momento de la creación. Y lo bendijo Dios y le dijo,
fructificar y multiplicar. En estas dos palabras quiero que usted se centre. ¿Estaba Dios pensando que el hombre iba a fallarle, sí o no? Fíjese, Dios estaba ya planificando que el hombre y la mujer no se iban a mantener en la obediencia y la fidelidad. Multipliquen. ¿Qué multiplicar? Nada. Pero Dios sabe por qué lo permitió. No lo hubiera conocido a usted, que es hermoso, simpático, hermano. Llenar la tierra. Y oiga, no dice juzgar, juzgarla. Porque solo hay un solo juez. Acuérdense que es Dios. Y usted y yo no somos jueces. Nosotros lo que hacemos es juzgar, como decir, hermano, mejore. Hey, chiquitín, cambia. Te vi aquel día que ibas saliendo de la iglesia bailando que parecías un pirulín, te va a quebrar las patas, Dios. ¿Me entiendes? Digamos, ese es juzgar. Pero te lo estoy diciendo en verdad porque yo te vi. Tu mamá y tu papá y tus tíos te celebraron porque son impíos igual que tú. Se siento si ustedes lo vieron y no le dijeron nada. Si fuera mi hijo, yo digo, usted es hijo de Dios. Eso no me lo hace bien, bro. Pero lo que usted está haciendo, que este niño no se corrompa cuando tenga uso del bien y del mal a perfección. Amén, hermanito. Ay, qué trompuditos se pusieron los papás de este cipote. Pero porque yo no estoy por cargar bien con usted, yo con Dios. Quiere, ya que usted no corrige a su hijo, deje que el pastor lo haga con su palabra. Ese es su juzgar. Ey. Ay. ¿A dónde nos quedamos? Y ahí es donde Dios le dio al hombre la facultad. Oiga este ejemplo para terminar. Está temprano, faltan 40 para las 80. El hombre, oiga este ejemplo, el hombre echó por tierra. ¿Es cierto o no es cierto el plan eterno de Dios? ¿O es Dios el culpable? ¿Sí o no? ¿Quién es el culpable? El hombre. Nosotros echamos a la tierra el diseño que Dios tenía. ¿Cómo es que Dios lo está construyendo de nuevo? A través del plan de Jesucristo, que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, dando su vida por usted y por mí y libertándome del pecado. 2:15, léamelo alguien por favor. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Siga. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Gracias. ¿Cuál fue la orden de Dios? No lo hagas. ¿Lo hizo el hombre? No. Votó el plan de Dios. ¿Cómo es que el hombre alcanza misericordia? Repito, cuando Cristo dijo, el mensaje primero de restauración y de salvación vino a Isaías. ¿Se acuerdan cuando Isaías no veía a nadie dispuesto a ir al mundo? Y él decía, Señor, pero no hay nadie. Pero si no hay nadie, dijo, envíame a mí. Envíame aquí, Señor. Pero esa palabra es hebrea. Yo por eso que cuando le digo a Dios esas palabras, yo tengo que estar bien definido en qué término le estoy diciendo a Dios, envíame aquí, envíame a mí. Porque si Dios me dice, va, pues me pediste, levántate y ve, y yo no le obedezco, ¿qué va a pasar? Ya le agarró sueñitis.
y a los presentes, mi consejo es: ha sido Dios el que planificó salvarnos. No fue Dios el que diseñó y creó a Satanás. No. Él mismo se formó así por su rebelión y su soberbia de su corazón. ¿Quiere salir de ese camino de mal, de placer, de pecado? Venga a la puerta que es Cristo. Él está dispuesto a recibirlo y a perdonar sus pecados. No le interesa nada de su pasado. Solo está en que usted crea, que usted le reciba y que usted se arrepienta. El diseño y el deseo de Dios es estar con usted y conmigo un día en la eternidad. Para eso nos ha diseñado. Oramos. Amado Dios, gracias. Dele gracias por tu presencia, por tu misericordia, por tus bendiciones. Que esta palabra se quede grabada en nuestros corazones. Ayúdanos a mejorar en las áreas que tenemos que mejorar. Ayúdanos a ser mejores creyentes, mejores hijos tuyos. Ayúdanos a morir cada día a lo que a usted no le agrada. Lo alabamos, lo adoramos, lo exaltamos. Que su palabra no vuelva a usted vacía. Que su Espíritu Santo se encargue de acomodar esa palabra en lo profundo del corazón de los hombres y mujeres. Añada los que han de ser salvos. Libértanos en Cristo Jesús. Gracias. Ten misericordia. La gloria es tuya. Amén y amén.